Bueno, como dijo Silvia, muchas gracias. Mi nombre es Matías Carruitero, soy biólogo y alumno de la diplomatura, la DIGEO. Y hoy les voy a presentar mi trabajo final, que se titula Rutas del Tuqueco, Planificación Territorial en la Montaña, donde trabajé con diseño de senderos, miradores y un refugio de montaña en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Bueno, la diplomatura está orientada a la gestión ambiental y el turismo. Yo en particular voy a hablar del turismo, del senderismo en la montaña, que es una actividad beneficiosa tanto para la salud mental como para la salud física y para la economía local como para la economía a mayor escala. Pero bueno, como toda actividad socioeconómica, existe un impacto ambiental asociado, ¿no? En el caso del senderismo, puede ser, por ejemplo, la erosión por pisoteo en los senderos, la propagación de especies exóticas, entre otras, ¿no? Y bueno, existe una tendencia a nivel mundial en el cual el senderismo está creciendo en los últimos años. Una manera de mitigar esos impactos que tiene el senderismo puede ser la planificación territorial, ¿no? Si se planifica territorialmente de manera adecuada dónde se van a hacer los senderos y qué tipo de senderos y qué carga van a tener, se puede minimizar muchísimo el impacto. Y bueno, en ese caso los sistemas de información geográfica cumplen un rol muy importante, ¿no? En el caso de Patagonia Norte, en el caso específico de San Carlos de Bariloche y el Parque Nacional Nahuel Huapi, en los últimos años hubo un gran incremento de gente que se dedica al senderismo. No existió planificación territorial basada en sistemas de información geográfica a la hora de establecer las redes de refugios. Entonces es un punto interesante para trabajar. Ahí puse un par de recortes de noticias en las cuales se destaca, ¿no? Como hay una web en la cual se promueven los senderos en la montaña, después el ingreso que genera a la ciudad y después, bueno, medidas que los parques nacionales quieren tomar para gestionar el número tan grande de visitantes que cada vez, a medida que pasan los años, va aumentando y eso genera una carga, como dije, en los refugios de montaña existentes, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo pueden contribuir los sistemas de información geográfica a esta planificación territorial o a esta problemática, ¿no? Bueno, el área de estudio, como ya les adelanté, es en, bueno, la República Argentina, en la provincia de Río Negro, en Patagonia Norte, en la cuenca del arroyo Tuqueco, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, ahí cerca de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Puntos de interés en este mapa es el lago Mascardi, que de ahí si remontamos se ve en celeste el arroyo Tuqueco, que si se remonta por el valle se llega hasta la laguna Tuqueco inferior y de ahí muy cerca la laguna Tuqueco superior y si se sube en el punto amarillo se ve la cumbre del Cerro Roca Castillo Rojo, que tiene una altura de 2040 metros sobre el nivel del mar. Los objetivos de este trabajo final, bueno, fueron elaborar una propuesta de desarrollo turístico en el Parque Nacional Nahuel Huapi mediante el uso de tecnologías y metodologías que vimos durante la diplomatura de la DIGEO. Concretamente, proponer tres senderos, dos miradores y un refugio, es decir, una zona donde se puede establecer un refugio, una zona apta, ¿no? Utilizando estos sistemas de información geográfica. Ahí en la foto se ve el refugio Frey, que es un refugio emblemático de San Carlos de Bariloche. Los datos que usé fueron un modelo digital de elevación de 5 metros y otro de 30 metros de resolución del Instituto Geográfico Nacional, tracks de GPS de senderistas que descargué de Wikiloc como capa vectorial y después capas vectoriales de cuerpos y cursos de aguas de la zona. Usé el QGIS 3.28, el Firenze, y para los senderos utilicé análisis de ruta de menor coste, cálculos de perfiles altimétricos y eso para los senderos. Y para los miradores usé un análisis de cuencas visuales. Y para lo que fue el tema de encontrar una zona apta para un refugio de montaña,
hice un análisis de aptitud territorial. Entonces, para los senderos, como les dije, quise proponer tres senderos. Entonces, el primero es un sendero que iría desde la orilla del lago Mascardi hasta la laguna Tuqueco inferior. Entonces, lo que hice fue utilizar hasta ese punto en amarillo que acaba de aparecer un track de un senderista, entonces descargué el track y lo puse hasta ese punto y a partir de ese punto hasta la laguna Tuqueco inferior utilicé un análisis de ruta de menor coste con el MDE de 5 metros de resolución. El segundo sendero local era desde la laguna Tuqueco inferior hasta la cumbre del Cerro Roca Castillo Rojo, que aparece ahí resaltado en lila. Para ese simplemente utilicé un análisis de ruta de menor coste y después ajusté la ruta en función a observaciones personales, ¿no? Pero como quería comparar cómo funciona un análisis de ruta de menor coste con un modelo de digital de elevación de 5 metros de resolución versus con uno de 30, entonces calculé también cómo se puede llegar desde la laguna Tuqueco inferior hasta el Cerro Roca con el MD de 30 metros. Y la verdad es que se veía bastante tosco, entonces lo que terminé haciendo fue hasta el filo de la montaña, hasta ese punto que aparece en rojo ahora, utilicé el cálculo de ruta de menor coste y de ahí hasta la cumbre un track de otro senderista que descargué de Wikiloc. En el caso de la aptitud territorial, para establecer un refugio de montaña, usé una evaluación multicriterio fuertemente basada en un seminario que nos dio Mauro en la diplomatura. Entonces, utilicé esa metodología. Para eso utilicé cuatro factores. El primero, la altura sobre el nivel del mar. Es decir, si queremos establecer un refugio de montaña, tiene que estar en una altura entre 1500 y 1700 metros, según la bibliografía. ¿Por qué? Por un lado, porque es un desafío interesante para el senderista llegar hasta ahí. Probablemente al llegar ahí hay mejores vistas. ¿Y por qué no más de 1700? Porque si te vas a mayor altura, existen costos asociados al establecimiento y mantenimiento de un refugio de montaña, en términos de logística e infraestructura. El segundo factor fue la pendiente del terreno, que es óptima entre 0 y 10 grados, y esto está asociado también a costos de logística e infraestructura. El tercer factor es la orientación del terreno, que es óptima en el noroeste, norte y noreste. Y esto es porque si tenés un refugio en una zona donde hay poca insolación, esto aumenta los costos de calefacción y de mantenimiento de las cañerías, por ejemplo, en invierno. Y además que no es tan atractivo para un senderista llegar después de una larga caminata a un refugio donde no le da el sol. Y el último factor, y muy importante, fue la distancia a los cursos y cuerpos de agua, que es óptima entre 0 y 500 metros. Y esto es porque el agua es un recurso muy importante en las actividades cotidianas de un refugio de montaña, y mientras más lejos esté, hay costos asociados al establecimiento de tuberías, sistemas de bombeo y mantenimiento. Y bueno, los datos que utilicé fueron el modelo digital de elevación de 5 metros de resolución y capas vectoriales de cursos y cuerpos de agua de la zona. Brevemente, lo que hice fue para cada factor armar una capa raster en la cual en cada celda, si se cumplía la condición, tenía un valor 1 y si no se cumplía la condición de ese factor, tenía un valor 0. Entonces, para cada factor hice una de esas capas y después con la calculadora raster la sumé y las celdas que tenían mayores valores eran las celdas que tenían mayor aptitud territorial para establecer un refugio de montaña. Ahora, un poquito de resultados. Acá viene un videito. Esta es la zona de estudio, lo que sería, en la diplomatura también había gente que no era de Argentina, así que era importante poner en contexto el Parque Nacional Nahuel Huapi. Ahí está la zona de estudio.
cercano a lo que es la ciudad de San Carlos de Bariloche, y se ven varios puntos de interés. Ahí está, el inicio del primer sendero, que está a orillas del lago Mascardi y en las cercanías de el camping Relmulafken, que es un camping que lo lleva una comunidad mapuche y que están hace bastante tiempo establecidos en la zona. Bueno, acá se ve el arroyo Tuqueco, que, como les dije anteriormente, si se remonta, se llega hasta la laguna Tuqueco inferior. Tiene una distancia de 5 kilómetros, un poquito más. Ahí está el primer sendero, el que la primera parte era un track de Wikiloc y después la segunda parte, un análisis de ruta de menor coste. Y se llega hasta ahí, cerca de la laguna Tuqueco inferior. Entonces, donde termina el primer sendero es donde arranca el segundo sendero. Bueno, ahí está la laguna Tuqueco inferior, que está a unos 1.700 metros, sí, 1.700 metros sobre el nivel del mar. Muy cerquita la laguna Tuqueco superior. Y bueno, ahora vamos a ver el sendero que va desde la laguna Tuqueco inferior hasta la cumbre, en Lila. Para este fue el que utilicé solamente el análisis de ruta de menor coste y acá fue donde modifiqué manualmente porque era un paso muy complicado. Entonces ahí había que hacer unos retoques. Y acá, bueno, acá se puede ver que con el MD de 30 metros de resolución, el acercamiento al filo de la montaña es bastante tosco y ahí, en este caso, el ataque a la cumbre fue con el track de otro senderista. Y esta es la cumbre, y ese fue el punto que utilicé para calcular la cuenca visual de uno de los miradores. Iba a hacer más miradores y probé varios puntos, pero este fue el que más me gustó, así que decidí quedarme con ese. Y bueno, otra vez ahí el área de estudio. Brevemente, los productos cartográficos. Me parecía interesante esto que están viendo en el producto cartográfico acá en este mapa, son las mismas capas que usé en el Google Earth, pero me parecía interesante poder mostrarlo también con otra herramienta. Bueno, acá se ve en amarillo el sendero 1, en lila el sendero 2.1 y en rojo el sendero 2.2. Acá hay un detalle de ambos senderos y después hice un cálculo de los perfiles altimétricos para cada sendero, porque es una herramienta que es muy intuitiva y sirve mucho a la hora de evaluar si uno tiene las capacidades para realizar un sendero o no. Es una herramienta muy interesante e inmediatamente se puede entender. Entonces eso lo hice en QGIS y después los datos los visualicé en otro programa porque me gustaba más en otro programa. Acá están los perfiles de los otros dos senderos. Está interesante, se puede comparar cómo en el sendero este va muy tranquilo bordeando la laguna y de repente el ataque es muy acentuado y después va tranquilo hasta la cumbre, mientras que en el otro es más tranquilo durante todo el rato. Esto es lo que les comentaba de la cuenca visual. En rojo está el área de estudio. El punto amarillo es la cumbre del Cerro Roca, Castillo Rojo. Y lo que está en lila, que es esto de acá, todo esto, este color, eso es lo que se vería desde la cuenca visual, desde ese punto. Y me parece que es una herramienta muy interesante también para mostrarle a alguien y decirle, mira, si haces un mirador acá, esto es lo que podés llegar a ver. En cuanto al mapa de aptitud territorial, es decir, cuál es la zona más apta para establecer un refugio de montaña, este fue el producto que obtuve. Y recordemos que si tiene una aptitud baja, si tiene se cumple uno solo de los factores, de los cuatro que vimos antes, si hay uno solo que se cumple, la aptitud es baja. Si hay dos, es media. Si hay tres, es alta. Y si se cumplen cuatro factores, es muy alta. Entonces, en verde oscuro, esto de acá es bajo. Este verde más clarito es medio. En amarillo, como por acá, es alto. Y en rojo, ahí bien cercano a la laguna, mayoritariamente, es en rojo. Y bueno, acá en la tabla podemos ver la superficie en kilómetros cuadrados de cada zona, ¿no? Acá hay un zoom de la zona más jugosa, si se quiere, donde está la zona de muy alta altitud territorial.
que si lo vemos, es lo que está aledaño a la laguna, sobre todo. Después hay una zona más acá, más hacia el sur, en lo que es un bosque de lenga chaparrada, que ahí hay manchones de zonas que tienen mucha aptitud territorial. Y esto es interesante ver porque, claro, alrededor de una laguna son zonas de humedales, probablemente mallines, y son zonas que están son muy susceptibles al cambio y al impacto ambiental, como puede ser el pisoteo. Entonces, ese es otro factor que sería interesante a tener en cuenta. Y bueno, finalmente, unas consideraciones a tener con este trabajo es pensar, bueno, si queremos instalar otro refugio de montaña en Bariloche para que los otros refugios no estén tan cargados, estamos de alguna manera generando más impacto turístico en otras zonas del Parque Nacional que hasta ahora no tienen un alto impacto. Entonces, algo a tener en cuenta. También que en este proceso de planificación territorial es necesario, si no imprescindible, incorporar a la comunidad mapuche del camping que trabaja en esa zona y conoce, y quizás hay un montonazo de conocimiento de base de la zona que se puede utilizar. Después, bueno, lo que les mencionaba recién, de otros factores a tener en cuenta es esto, que si bien el mapa de aptitud territorial, considerando estos cuatro factores, decía que indicaba que lo más apto es alrededor de una laguna, hay que tener en cuenta que alrededor de una laguna hay complejidades a la hora de, no solo del impacto ambiental a nivel biodiversidad, sino también una cuestión de armar un refugio, una estructura en una zona de humedales. Es un desafío logístico y de mantenimiento, ¿no? Y finalmente, entender quién se va a hacer cargo del mantenimiento del sendero y del refugio, ¿no? No es lo mismo si se encarga una institución como el Club Andino Bariloche o si se encarga una organización privada, ¿no? Entonces, la manera también de presentar un informe de este tipo, una metodología de este tipo, o de elegir los factores, qué peso le pones a cada factor, también depende de la institución. Muchas gracias. Y ahí hay una foto de lo que sería la laguna Tuqueco Superior, que la sacó uno de los senderistas a la cual le saqué un track de GPS del Wikiloc.